Fantástico, pues muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias entonces por venir. Mi nombre es Marco Manuel Ortega, soy instructor autorizado en Google Cloud, soy freelance, no trabajo para Google Cloud, no me preguntéis cómo empezar a trabajar aquí, disculpar. Soy instructor autorizado, como digo, soy antes que eso consultor, arquitecto, formador en tecnologías entonces en la nube, tecnologías como Big Data. Disculpar, empiezo y le doy un hostia al micrófono. Y aparte de eso, soy entonces Google Developer Expert y además de haberme basado desde 2015, creo que empecé organizando múltiples comunidades tecnológicas locales. Hay algo de lo que sí que estoy bastante orgulloso y es que salió entonces de mi ordenador el primer logo del Club Python Almería, que creo que lancé entonces. Técnicamente soy el fundador en 2017, aunque me temo entonces estoy un poquito entonces desconectado, en el mejor de los casos. Y bueno, quería entonces en esta charla hablar de una introducción a la infraestructura como código y tener entonces una oportunidad, hablar de la infraestructura como código utilizando entonces Python. En este caso vamos a utilizar como ejemplo Pulumi, como un ejemplo de un proyecto open source. Es también una empresa, pero es también un proyecto open source de la infraestructura como código, que nos va a ayudar entonces en el mundo del DevOps, en el mundo de la ingeniería de plataforma, ya no cuando te apetezca, el SRE, Site Reliability Engineering. Nos va a ayudar entonces a automatizar la infraestructura. Entonces quería empezar preguntando, ¿quiénes de vosotros por ejemplo, hacéis actualmente algo de infraestructura como código, tal vez? No he esperado tanta gente, qué bien. ¿Cuántos de vosotros hacéis infraestructura como código escribiendo Python? ¿Dos? ¿Y el resto qué se hace? Copón bendito. Bueno, vamos a ver entonces si sacamos algo en claro. Pero bueno, me sorprende porque Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados. Yo no sé si seguimos todavía entonces en el tío B1 o está en segunda posición, pero bueno. Mirad, esta charla entonces va a ser sin diapositivas, porque mucha gente me dice habitualmente que la charla de diapositivas, pues bueno, hay entonces quien se aburre. Así que digo, mira, tiramos para adelante y va a ser entonces únicamente una demo. Va a ser una gran demo con varios apartados, pero no va a tomar entonces nada de diapositivas. Así que cuando aquella gente te dice siempre, enséñame el código, pues no vamos a hacer hoy entonces otra cosa. Eso sí, por amor de Dios, disculpar que os aterrorice, que esta es entonces una cosa que no hay quien lo aguante, pero tengo que poner el fondo en blanco para que se vea entonces mucho mejor el proyecto. Si por mí fuera, te lo pongo entonces en oscuro y en el vídeo de YouTube quedaría mucho mejor, pero bueno, en fin. De todas formas, voy a dejar al final de la demo, de la demo, porque no va a ser diapositiva, voy a dejar al final de la demo el enlace entonces en el repo que publicaré en mi LinkedIn. En cuanto acabemos lo dejo público, lo que coja el móvil en cuanto me siente, y ahí entonces ya se lo va a poder ver en fondo negro y no os preocupéis entonces, no nos vamos a quemar más la vista al respecto. Tenía también entonces, aparte de diapositivas que no quería tener al final, tenía entonces algunas palabras de una introducción, pero mira, si se aburre la gente con la diapositiva, yo hasta me aburro entonces de introducciones ya. Yo creo que si os parece, directamente saltamos entonces al código, a conocer entonces más sobre cómo se puede hacer a día de hoy esa infraestructura como código con el lenguaje que conocéis, con el que utilizáis, con el mismo con el que hacéis entonces la aplicación, en lugar de tener que buscar entonces, bueno, algunos otros lenguajes diferentes. Sí que cuando empecemos a hablar entonces de lo que es la infraestructura, en este caso vamos a trabajar con infraestructura en la nube de Google Cloud, no te lo vas a creer, pero parece ser que no sé hablar de otra cosa en los 15 años que llevo trabajando. Pero sí que hay que tener entonces un disclaimer con vosotros. Y es que los ejemplos que vamos a poner son ejemplos para que el código sea simple, para que sea sencillo de interpretar. A nivel de infraestructura en la nube, a nivel de configuración de los servidores, no tiene ningún sentido. Como esto lo vea entonces alguien, me quitan todas las certificaciones y todo, te lo aseguro. Pero bueno, como digo, pues saltamos entonces directamente desde la introducción y hablamos de esa infraestructura como código, pero uy, esto edita, no. Y hablamos directamente sobre de qué va ese Pulumi con un ejemplo entonces real. Y esto entonces es lo que buscamos. Buscamos entonces hacer pues lo que cuenta entonces el libro del Evangelio del SRE. En el Evangelio del SRE hablan de que, según ese punto de vista de SRE, DevOps es el punto de vista de cómo un desarrollador o un ingeniero de software automatizaría las operaciones. De eso trata entonces el DevOps según el punto de vista del SRE. De luego entonces el mundo del DevOps es mucho más amplio. Así que un desarrollador, un ingeniero de software, si lo que quiere es automatizar la infraestructura para hacer entonces parte de ese DevOps, pues parte entonces lo que hace un ingeniero de software, escribir entonces código. Este es entonces un código de Python, de infraestructura como código, que en este caso como ejemplo utilizamos entonces Pulumi. Aquí sigue, importo entonces dos librerías de Python, que son entonces eso, módulos de Python, y empezamos entonces a definir los recursos necesarios para desplegar nuestra aplicación. En este caso, vamos a definir
una máquina virtual en la nube de Compute Engine en Google Cloud, una máquina virtual en la cual desplegaría mi aplicación. Es entonces, como veis, una máquina virtual con su configuración de red. Conéctate entonces a esta red. Este es el nombre de la máquina. Este es entonces su tipo de máquina, el número de recursos, el tamaño. Esta es la localización, que es uno de los 3 data centers que hay en la región de Google Cloud en Madrid, una zona o data center independiente. Y este es entonces simplemente el disco de arranque, el disco de la máquina virtual, donde estará entonces nuestra aplicación. Así que con este código de Python hemos definido una máquina virtual que ejecutaría entonces nuestra aplicación. Este es un código de Python. Y esto, tener entonces la posibilidad de escribirlo en Python, es un petardazo, porque hasta ahora no teníamos entonces esa posibilidad. Veremos entonces luego al final de la charla si eso tiene alguna relevancia, por cierto. Pero este es entonces el código de Pulumi y, sin embargo, se parece, pero no tiene nada que ver con la librería de cliente de Google Cloud para Python. Porque muchas veces entonces nosotros tendemos a abrir la consola Google Cloud y empezar entonces a ir por los menús, a crear una máquina virtual. Vamos haciendo entonces clic, que es lo que llamamos hacer el click ops, o sea, que todas tus operaciones las hacen en base entonces a clics. Pero claro, ¿qué sucede si tienes entonces que modificar esa infraestructura? Pues vas a la consola y vuelves a hacer entonces clics. ¿Qué sucede si tienes que desplegar no un recurso, sino desplegar, por ejemplo, 5 recursos diferentes? Puede ser entonces que en un momento te levantas un tomar un café, cuando vas a seguir por el siguiente paso, se te ha olvidado algo, hay algo que haces fuera de orden, hay algo que no te acordabas entonces qué valor tenías que darle, hay algo que múltiples problemas entonces se pueden suceder. Y por tanto, la diferencia entre hacerlo con clics y hacerlo entonces con código, créeme, realmente entonces no la hay. Porque cuando lo hagas entonces con clics, o lo hicieras entonces con código, o lo hicieras como muchos entonces tienden, vamos a empezar a automatizar con un script de bash. Pero en todos esos casos utilizas una interfaz imperativa. En una interfaz imperativa, tú le dices entonces con unos clics, con un script de bash o con la línea de comandos o con el código de esa librería de cliente, tú le dices, haz esta operación. Haz la operación de crear una máquina virtual y hazla entonces de esta forma. Ese puede ser tal vez tu inicio entonces en la automatización. Paso a hacer clics a utilizar un script de bash o un script entonces de Python. Yo digo siempre lo mismo, bash tiene que ser un lenguaje fantástico. Yo en cuanto intento hacer un bucle en bash, yo ahí entonces me pierdo. Y digo, este es el momento, pásame a hacer un script entonces de Python. Pero en todos esos casos es imperativo. ¿Qué sucede entonces si lo que quieres es, por ejemplo, hacer una operación sobre un recurso y ese recurso no está en el estado que tú creías que estaba? El problema de los scripts, de la librería, de la línea de comandos, o el problema entonces incluso hacerlo con la consola, es que a veces, cuando quieres modificar un recurso o desplegar un recurso que depende de otro, si el estado actual no es el que tú querías, ese comando no logra tu objetivo. Y por tanto, esto es código, sí, es código de Python, sí, ¿se puede parecer a librería de cliente? Sí, pero no tiene nada que ver, porque esta es una plantilla declarativa. Al ser una plantilla de infraestructura como código, no estoy diciendo crea una máquina virtual, estoy describiendo qué quiero conseguir. Yo no le digo entonces a Pulumi cómo tiene que hacerlo, le digo, ¿qué quiero entonces que consigas? Y él se buscará entonces la vida para hablar con las APIs de Google Cloud y lograr entonces ese objetivo. Así que, por ejemplo, si abro entonces la terminal, ¿te puedes creer que de todas las cosas que pueden pasar ahora mismo no me abre la terminal? Con control J, no, ni fly, sí, control ñ es lo que voy utilizando todo el rato para eso. Bueno, vamos a ver entonces si view, y este es terminal, aquí. Si hago, por ejemplo, en este caso un Pulumi preview, le estoy entonces indicando, como digo, en este caso utilizar Pulumi únicamente como ejemplo, pero como un ejemplo que me permite utilizar entonces Python, le estoy diciendo, coge entonces ese código de Python y ejecuta entonces un programa. Lo que hace el programa al ejecutar es ver qué infraestructura y cómo debe desplegarla. Dice, sí, hay que crear entonces una máquina virtual. Aquí entonces me indica, crea una instancia de máquina virtual del servicio Compute Engine de Google Cloud. Dice, hay que crear esta máquina. En el más, 2 recursos que va a crear, porque crea también entonces un stack, pero eso es otra cosa. Y le hago entonces un Pulumi app, igual que, por ejemplo, en Terraform utilizas Terraform apply, o el Terraform plan, ese se corresponde al Pulumi preview, el Terraform apply, el Pulumi entonces app.
Así entonces me pide confirmación, le digo que el plan es correcto, le doy entonces a que sí, y va entonces a ir creando esa máquina virtual y tardará entonces unos segundos para crearla y estar entonces todo listo. Así que de esa forma, por cierto, decía entonces como disclaimer, voy a coger entonces ejemplos que no tengan mucho sentido a nivel de infraestructura, pero al final tenía que utilizarlos porque son entonces los más rápidos que se creaban, que si no en 30 minutos sí que no da tiempo entonces a nada. Total, pues de esta forma entonces estamos viendo cómo está creando una máquina virtual en Google Cloud, una máquina real con un código de una plantilla que era entonces declarativa. Con la ventaja de que, ya habiendo creado la máquina, puedo entonces disfrutar de esa plantilla y utilizar lo que llamamos la inmutabilidad y la repetitividad. Que si le digo entonces ahora preview, revisa entonces cuál es el plan de ejecución. Pues entonces el mismo archivo ve que tiene entonces una máquina virtual con un nombre, con unas características, revisa entonces lo que ha creado y me dice, oye, que no haya entonces cambios. Así que al desplegar esa plantilla ya tengo la ventaja de la inmutabilidad. Si me llevo esa plantilla en un entorno de desarrollo a producción, no cambia la plantilla y puedo repetirla en cualquier momento. Porque si no hay cambios, si no detecta cambios, no hace la operación. La línea de comandos esto no lo consigue. Un script de Bash, un script de Python que automatice, no lo consigue. Un script de Python hubiera creado otra máquina virtual más. O hubiera fallado porque dice colisión de nombres. No puedo crear dos máquinas con el mismo nombre. Ahora lo puedo entonces repetir este comando automatizado siempre entonces que necesitara. Vamos entonces a otro ejemplo. Vamos a hacer entonces un move de sample 1 y lo vamos entonces a llevar al correspondiente. Ah, ya sé, amigo, lo que ha pasado, que se ha cambiado el teclado de idioma y por eso entonces no funcionaba lo de antes. Vaya susto me he llevado. Cosa del directo. Este es move, es al revés. Y entonces lo que he hecho ahora ha sido cambiar el código por el siguiente ejemplo, donde en el siguiente ejemplo, además de la máquina virtual que teníamos antes, exactamente igual, he añadido entonces otro recurso. Y al añadir otro recurso, en este caso no tiene mucho sentido, pero es un bucket de Cloud Storage para almacenamiento entonces de archivos, de objetos. Al añadir entonces un objeto nuevo, ahora sí cambia entonces el plan. Y si le pido entonces un preview, me dice, voy a revisar entonces lo que hay desplegado una máquina virtual, voy a revisar el archivo, ha añadido entonces un bucket de Cloud Storage y solo tiene que crear entonces ese objeto. El objeto anterior, el stack, no entonces cambia. Así que si hago entonces un pulumi app, pues entonces sí que va a hacer ese cambio. Solo el cambio de crear entonces el bucket, ya que la máquina virtual no tiene ningún tipo de cambio. Y bueno, mientras entonces se crea, podemos avanzar al ejemplo siguiente, que es entonces donde tenemos el bucket al igual que antes, pero ahora, disculpad el zoom, ahora he cambiado la configuración de dicho bucket. Además, entonces, con esta infraestructura como código de añadir entonces, un objeto o un recurso, en este caso, ahora he modificado entonces un recurso previo. Entonces, si se ha quedado, está fallando entonces un poco con el zoom muy alto, están pasando cosas extrañas. Ahora sí. Perfecto. Así que al cambiar entonces un recurso, si hago entonces un preview, me va a indicar entonces que en la máquina virtual no habiendo... Ah, perdón, es que se me ha olvidado entonces moverlo. Este es el ejemplo 2 y lo llevo entonces al main. Y ahora entonces sí. Si reviso entonces el archivo donde en el bucket he cambiado su configuración, ahora entonces sí me muestra que, oye, este objeto, este recurso, este bucket de Google Cloud, hay que cambiarlo entonces. Y si hago entonces un pulumi app, sí que puedo entonces conseguirlo. Pulumi app y hace entonces el cambio. La máquina virtual la deja entonces sin cambio, porque en todo caso, como decimos, estamos trabajando con una plantilla de infraestructura como código. Y esto va a ser entonces lo que puedo utilizar en cada nueva versión de mi aplicación. Si cambia mi aplicación, yo puedo entonces utilizar incluso la automatización de una integración y despliegue continuo para hacer entonces los cambios, el despliegue de la nueva versión de la aplicación.
Pero me pregunto yo, ¿no necesita también tu aplicación muchas veces en una nueva versión, no necesita un cambio en una regla de cortafuegos? Ahora necesita entonces una base de datos o una base de datos configurada de forma diferente. O ahora necesita entonces unos recursos más, una máquina virtual más, o un clúster, o un balance de carga, o un lo que necesites. Del mismo modo que estás utilizando entonces Python para desarrollar y actualizar tu aplicación, puedes entonces hacer lo propio con tu infraestructura, por ejemplo. ¿Qué más cosas te podría entonces comentar, por ejemplo? Pues revisando entonces código, si os parece, podemos entonces incluso hacer, en este caso si vamos a hacer un último ejemplo, que sea entonces un move del ejemplo 3 y lo pongo entonces como el directorio actual que coge Pulumi. Si hago entonces ahora un app, me va entonces a mostrar que en ese último ejemplo está la máquina virtual, pero el bucket de Cloud Storage ya entonces no está. He cogido un código, esas líneas, simplemente las he borrado, porque a lo mejor mi aplicación entonces ya no necesita. Así que entonces va a calcular entonces ese stack y va a ver entonces que ahora no está ese bucket de Cloud Storage y va a entender que si ya no está es porque no es necesario y puede entonces eliminarlo. Venga, tú puedes, que estamos entonces esperando. Nos quedan entonces 15 minutillos y luego hay preguntas. Venga, chiquillo. Ay, señor. Total, que me va a permitir, como decimos entonces, mantener un esquema, una plantilla de infraestructura como código, siendo entonces repetible. Ay, venga, tú puedes, venga, sí, a borrar, a borrar. Que esto no consume recursos, pero sí me conviene entonces que lo borres. Y luego hay que borrar la máquina virtual, que si no, soy que gasta. Total, a lo que vamos. Esto sí me va a permitir mantener mi código en un repositorio en el que también está entonces el código de mi infraestructura. Y cualquier cambio entonces en la aplicación que también requiere un cambio de infraestructura, podemos entonces ir representándolo. Y además, hacerlo como decíamos, con Python. Pero es que llegamos entonces al detalle. Llegamos entonces a la auténtica diferencia. ¿Qué sucedía? Preguntábamos entonces antes, ¿alguno conocía infraestructura como código? ¿Alguno lo utilizáis? ¿Y qué se utiliza en la actualidad? Pues prácticamente el 90% de la infraestructura como código se hace entonces sobre Terraform. Que tiene entonces sus cosas mejores, sus cosas te pueden gustar entonces más o menos, pero Terraform utiliza como lenguaje un lenguaje específico, DSL, que es entonces conocido como el HCL, lenguaje de configuración de HashiCorp, que, bueno, nos dicen que hay infraestructura como código, pero la sintaxis, primero, que al empezar con ella es bastante extraña. Y segundo, que es una sintaxis que, por cierto, no es JSON ni YAML. Ya podía desde el principio haber sido entonces en JSON, hubiera sido más sencillo como lenguaje, porque es un lenguaje que ya conoces, ¿no? Pero la auténtica entonces diferencia con respecto entonces al HCL que utiliza Terraform y lo que conseguimos hacer con Python, no es entonces el declarar esta máquina virtual, por ejemplo, porque Pulumi, además entonces de múltiples lenguajes, Pulumi, por ejemplo, también entonces soporta YAML. Y YAML entonces sería algo, digamos, bastante equivalente a ese HCL. Para declarar entonces una máquina virtual, yo te soy sincero, aquí utilizar Python es matar moscas a cañonazos. Pero porque consideres una gran oportunidad esto de Pulumi o algunas alternativas a Terraform que utilizan entonces Python u otros lenguajes, es entonces por este hecho. Podemos entonces utilizar código Python para recoger una configuración dinámica. Ahora te cuento entonces más al respecto. Pero también puedes coger, pues fíjate, cualquier librería de Python. Si yo necesitara, por ejemplo, para configurar una serie de recursos, tengo que parsear un archivo CSV, o YAML o JSON o lo que necesite, puedo utilizar entonces la propia librería de Python. No tengo que aprender entonces una solución con un lenguaje diferente. Ya es complejo aprender entonces DevOps, infraestructura como código para que encima te cambien el lenguaje, leche. Lo hace más difícil. No, sino que mi solución va a venir con el lenguaje con el que ya he utilizado entonces 20 millones de veces. Así que abro entonces un CSV y para la configuración le digo pues que venga entonces del parseo del CSV. También entonces, por ejemplo, puedo incluso utilizar la librería estándar, por ejemplo, utilizando entonces el módulo de DataTime para calcular entonces un año, que a lo mejor lo que quiero es incluirlo entonces ese año. Disculpad que con el zoom es un poco más difícil ver esta línea, pero modificar entonces el nombre de ese bucket de Cloud Storage utilizando entonces Python. Dame entonces el nombre previo, dame entonces el índice, dame entonces la modificación del string para pasarlo entonces a minúsculas, dame entonces el año actual, dame entonces todo. Y así le das con Python simplemente el nombre que necesitas. Y además utilizas un bucle for. O sea, sí, que en lugar de tener que aprender otro lenguaje, que en muchos casos como es
un lenguaje muy específico, luego va evolucionando con el tiempo y las soluciones, algunas no están disponibles, pues aquí tienes un bucle for, el mismo que utilizas siempre. El i con el enumerate para sacar entonces el índice. Has parseado entonces un CSV que se te convierte entonces en una tupla y por tanto no tienes entonces que, como decimos, utilizar herramientas diferentes, sino la misma propia de Python en este caso. Puede ser con Pulumi, como dejo entonces las notas del repo, puede ser entonces en Amazon, funciona entonces muy bien el AWS CDK, por ejemplo, Crossplane es una buena alternativa, pero lo mejor es que en los últimos años surgen entonces múltiples alternativas a Terraform, como comentamos. Y bueno, ¿qué quería comentarte entonces? Aparte de que había un par de ejemplos más, sí quería mencionar entonces el quinto, donde además se añade este hecho. En Terraform no es que sea especialmente complejo, pero cuando empiezas entonces no es simple. El uso de los módulos de Terraform, según tenéis esa experiencia, o si te interesa el IAC, ya lo descubrirás de luego. Aquí el uso de módulos es el uso de módulos de Python. Tú importas entonces y realmente lo único que se hace es importar un archivo de Python, como puede entonces ser este. Y en este archivo has podido entonces, en este caso con Pulumi, por ejemplo, crear otros recursos que van a ser asignaciones de roles. Disculpa entonces el scroll, pone zoom. Me repito ahí un poco con eso, pero disculpa de nuevo. Veis entonces cómo estoy asignando roles, por ejemplo, de IAM a través entonces de ese código. ¿Qué me permite entonces el IAC? Me permite desplegar recursos, modificarlos, administrarlos, eliminarlos, pero no solo recursos. La base de datos, la propia configuración de la base de datos con sus providers para MySQL, para Postgres, para Microsoft SQL Server, lo que necesites. O también, entre otros, las propias políticas de ese entorno. Si hay alguna política de control de acceso, si hay alguna política de configuración, todo ello también entonces lo puedo definir en ese propio Pulumi y de hecho con el mismo lenguaje. Y puedo crear entonces un módulo que repita, que reutilice en múltiples entornos. Yo entonces a lo mejor hago una vez este archivo con los roles que hay que aplicar en cada entorno y simplemente se importa como un módulo de Python en cada script o en cada plantilla de Pulumi que necesita entonces utilizar. Para irnos entonces ya quería enseñarte dos ejemplos. Uno es un ejemplo completo para un clúster de Kubernetes, de GK en Google Cloud y su código de Python correspondiente. Por ejemplo, entonces, ¿dónde está? Aquí está el main. Lo que tenemos aquí entonces es un gran archivo que incorpora entonces todo lo que comentamos. En este archivo empiezo entonces por importar dos módulos comunes. Un módulo que define entonces redes, subredes, redes de cortafuegos y otro módulo que define entonces los roles, las políticas de permisos. Aquí tengo entonces todo lo necesario para esa aplicación. ¿Qué necesito entonces para explicar en Kubernetes, en Google Cloud? Necesito entonces un repositorio de artefactos de despliegue, en este caso un repositorio de contenedores Docker. Necesito una cuenta de servicio y sus roles para esa aplicación. Necesito entonces un clúster de Kubernetes. Lo defino entonces con Python y de hecho las relaciones entre esos objetos son variables de Python. Para que la cuenta de servicio, que es la credencial del clúster, reciba entonces el clúster dicha credencial, pues simplemente entonces una variable Python y con su atributo. Para que ese clúster se cree en una red, se cree entonces una subred que habíamos importado entonces como módulo, pues no utilizo ningún truquito ni lenguaje nuevo. Es tu mismo contexto. Te va a ser más sencillo entonces partir de ese lenguaje que aprender entonces otro. Creación de un bucket, creación entonces de una base de datos con secreto, por ejemplo, el secreto en este caso sería una contraseña. Además, esa contraseña se ha creado con un provider diferente. Un provider es como si fuera la librería de Pulumi, pues esta es una librería de un contenido pseudo-aleatorio. Por ejemplo, en este caso, una string pseudo-aleatoria. Y por tanto, entonces, al crearlo de esa forma, me da Pulumi una string pseudo-aleatoria que puedo utilizar entonces, como decimos, como contraseña, por ejemplo, si fuera entonces el caso. O aquí finalmente, si esa aplicación, además de su clúster y de su repositorio, de su cuenta de servicio, de todo ello, si esa aplicación necesita entonces una base de datos, aquí entonces la defino. Bueno, pues entonces, de esa forma, simplemente incluso añadiendo dependencias, porque le estoy diciendo que no puedas crear la base de datos hasta que primero hayas creado una conexión que utiliza la base de datos.
Y eso me permite entonces indicarle en qué orden se deben crear los recursos. Cuando pueden crearse en paralelo, los pueden crear en paralelo. Cuando tiene que crear uno y esperarse después entonces a otro, las dependencias implícitas y explícitas, bueno, ya te digo, prueba esto de hacerlo entonces con un script automático. Se complica entonces bastante. Total, este es entonces un ejemplo completo que hemos entonces visto. Hemos visto entonces los diferentes bloques y lo relevante es entonces ver cómo son bloques de Python, cómo sus módulos son entonces módulos de Python y no necesitamos entonces mucho más. Por eso decimos que es una alternativa, por eso decimos que es una oportunidad. Para entonces empezar a despedirnos, sin querer entrar en demasiadas consideraciones, que a lo mejor no es el caso de lo que nos atañe en este caso, resulta de que hace 2 años IBM se empieza a interesar en comprar a HashiCorp, compañía detrás de Terraform. Lo cual me parece entonces fantástico. Han hecho un buen trabajo, que se ganan su dinerito, que han hecho entonces bien. Resulta entonces que Terraform, digamos que de una forma coincidente en el tiempo, yo no tengo entonces mucha más información para afirmar otra cosa, pues Terraform cambia su licencia. Y lo que ha sido siempre un proyecto de infraestructura como código open source, ya ni ha sido nunca infraestructura como código, porque es un lenguaje que no es de código, no es de programación, que es un lenguaje de configuración. Ahora tampoco entonces es open source. Puedes seguir utilizando Terraform. Muchas empresas entonces lo hacen y en muchos casos entonces parece lo más apropiado. Pero el hecho de que cambiara la licencia, de que ya no sea open source, de que ya cualquier competidor no pueda entonces trabajar en el ecosistema de Terraform de la misma forma, ha hecho entonces que al menos muchos nos planteáramos alternativas. Y muchas de esas alternativas que mencionábamos, que si el AWS CDK, que si Crossplane, que si Pulumi, por ejemplo, pues resulta que utilizan entonces nuestro lenguaje. Así que pues yo me preguntaba entonces estos días, digo, ¿será posible que a lo mejor IBM ha sido entonces la compañía que más ha hecho por el mundo entonces de Python en DevOps los últimos 2 años? Pues yo creo entonces que le podemos dar las gracias, porque hasta que IBM entonces no fue a comprar, HashiCorp no se planteó cambiar entonces la licencia y nosotros entonces no tenemos este uso pues, de tal medio como decimos. Porque cuando todo el mundo le preguntas por tanta gente que hubiera entonces interesada en infraestructura como código y que conoce Python, pues entonces resulta que utilizamos un lenguaje diferente. Así que yo al menos mis gracias entonces se las doy. Para despedirme de vosotros te enseño un rollo muy diferente. Y es un proyecto propio, open source, lo tengo entonces en su repositorio. Este repositorio está enlazado en el repositorio de la charla, por supuesto, que es entonces este entonces que veis. Te voy a enseñar, en lugar de ningún rollo, te voy a enseñar entonces el código, que creo que es lo que nos interesa. Y como instructor entonces, instructor autorizado en Google Cloud, pues o impartiendo entonces formación bastante diferente, por ejemplo también en Kubernetes, muchas veces se me da un problema, que yo tengo que crear entonces un entorno para cada curso, para cada alumno, perdón, en un curso personalizado. A lo mejor damos un curso de Kubernetes de una semana y tengo que crear un proyecto de Google Cloud con un clúster de Kubernetes para cada alumno. Tengo entonces que crear el proyecto. Tengo que asignarle entonces la facturación a dicho proyecto. Tengo que asignarle entonces una serie de políticas. Tengo que, por ejemplo, para cada alumno, darle acceso a ese proyecto a través de unos roles y accesos. Tengo que habilitar entonces las APIs en Google Cloud. Tengo que hacerlo todo. Y como cuando empezáramos el ejercicio se me hubiera entonces olvidado algo, y me dice entonces el alumno, Marcos, que es que no tengo permisos para esto. Pues tú imagíname cuando tenía entonces que pasarme al empezar entonces el curso, a lo mejor pues por los 20 proyectos de cada alumno, intentando entonces corregir el acceso, quitándoles uno y poniendo entonces otro. Me hice un script entonces de línea de comandos para hacerlo de una forma automatizada. Bueno, pues ese que entonces, primero empezaba con un alumno, cuando acababa entonces un minuto más tarde, con el siguiente, se pasaban 20 minutos entonces esperando. Y como hubiera entonces luego un problema, oye, y por cierto, y luego para eliminar entonces los proyectos, uno a uno entonces quitarlo. Cuando ya me cansé de que cada vez entonces que hacía cualquier cambio, tenía que corregir cualquier cosa, era hacerlo uno por uno entonces los alumnos, dije, mira, ¿sabes qué? Voy a explorar entonces opciones. Y fue cuando hace 2 años un amigo entonces me habló de Pulumi, que pensé en hacer entonces esta herramienta. Como digo, esto es una herramienta open source. ¿Qué hacemos aquí? Pues simplemente, con un bucle de Python y no con otro lenguaje, hago entonces un bucle sobre todos los emails de los alumnos. Y le creo entonces un proyecto en Google Cloud a cada uno de ellos. Y luego con un bucle dentro del bucle, le habilito entonces cada servicio que le hacen falta, le doy entonces cada rol que le hace falta al alumno, y todo lo necesario.
Eso entonces me lo llevo a partir entonces de este archivo. Y, por ejemplo, en este caso lo que hago es tener, en lugar de que en Pulumi un proyecto representa una aplicación y un stack representa un entorno de dicha aplicación. Pues yo en mi caso entonces, un proyecto de Pulumi representa un curso y cada stack representa entonces un ejercicio simplemente. Así que aquí tengo la configuración de dicho ejercicio y tengo entonces un archivo YAML del cual bebe entonces los bucles que habéis visto antes. Por cada uno entonces de estos emails crea un proyecto. En cada uno de los proyectos asigna todos estos roles y asigna entonces todos estos servicios y toda esa configuración. Lo cual, pues si esto entonces, por cierto, hola YouTube, lo ve algún creador entonces de algún profesor, alguien entonces que trabaje, por ejemplo, o que sea ponente en múltiples talleres, por ejemplo, y está interesado, pues mira, si trabajas en Google Cloud, fantástico, puedes utilizar directamente. Si no, si trabajas entonces en Amazon, si trabajas entonces en una base de datos, puedes inspirarte entonces con el mismo. Esa entonces al final es la idea, de que con la infraestructura como código tenemos entonces una plantilla repetible y de que, pues gracias a que ahora surgen alternativas a Terraform, por un motivo o por otro, como hemos visto, pues hoy en día ya sí puedes hacerlo entonces con Python. Así que si te interesa empezar en el mundo entonces del DevOps, creo que no hay mejor forma entonces posible. Mi nombre es Marcos Manuel Ortega, soy, como decía, consultor, arquitecto y formador y especializado en Google Cloud. Esta ha sido entonces la charla, os dejo en el repositorio, este también, pero sobre todo, os dejo entonces el repositorio que mostrábamos con todos esos ejemplos. Será público, lo dejaré entonces en mi LinkedIn, Marcos Manuel Ortega, y si alguien entonces... Es que yo no tengo el... ¿Cómo es esto? No tengo entonces Discord. Si alguien lo quiere coger de ahí y pasarlo por Discord, pues se lo agradecemos, fantástico. Y nada, me quedo por aquí entonces con cualquier tipo de pregunta, estaré entonces pululando todo el fin de semana, voy vestido entonces con el logo de Google Cloud, con el logo de Trainer, así que va a ser entonces sencillo encontrarme y cualquier cosa, pues como digo, encantado entonces de ayudar, sobre todo por LinkedIn, que como Google Developer Expert es mi compromiso entonces con la comunidad de esa mentoría, asesoramiento, pro bono, por supuesto, más que encantado entonces de ayudar. Y poco más, como decimos entonces siempre en el programa de partners de Google Cloud, lo que nos vemos en la nube. Gracias entonces a todos.